Pues oiga, me da mucho gusto recibir aquí en esta cabina a un buen amigo y además de todo extraordinario actor, y es una de esas personas que a mí me admira mucho porque es un tipo tremendamente talentoso y tremendamente exitoso, y cada vez que lo veo sigue siendo la misma persona, lo cual sí, de verdad que eso a mí me da mucho gusto porque hay otras personas que se suben en un tabique y ya a esa altura, que son unos 8 centímetros más arriba, ya no encuentran oxígeno, ¿no? Y tienen un colapso cerebral, pero Chema de Tavira ha seguido siendo la misma persona sencilla y cada día más talentoso. Chema, bienvenido. Hombre, te agradezco muchísimo y muchísimas gracias por recibirme en tu programa. Siempre es un placer. No, es un gusto platicar contigo y además le recomiendo que conozca usted a su sobrina, que es una cosa hermosa. El otro día me lo encontré y de ver que estaba con la sobrina y qué cosa más hermosa de niña. Una chulada. Oye, bueno, ahora se va a estrenar aquí precisamente en Imagen Televisión El Capitán. Es la historia de Carlos Camacho, que es una historia sorprendente. Pues la familia Camacho, además de todo, creo que es una familia que tuvo mucho que ver en la conformación del México del siglo XX, los principios del siglo XX, y que es una historia apasionante, por decirlo menos. Es un tipo que tuvo una vida verdaderamente, pues, inconmensurablemente interesante. De Ujú, repente se me acaban los adjetivos como para describir su periplo, ¿no? ujú, Un cuate que cruzó de migrante bracero a los Estados Unidos en una época en la que no existían ningunos vínculos ujú. de que si pues, llegas aquí primero y luego pues, no había Sí, mucho, sí, claro. mucho de eso. Le fue muy mal en su primer cruce, terminó refugiado en Monterrey donde por azares del destino terminó trabajando de chalán en una estación de radio Sí, fue y locutor. pasó por ahí, vio el micrófono y se enamoró Ujú, perdidamente de la radio, pero él era un campesino. Siguió, se volvió a cruzar Estados Unidos, eventualmente fue trabajando y trabajando hasta que llegó a Los Ángeles. ujú. Y en Los Ángeles, pues por esta misma cosquillita que había tenido en Monterrey, decidió aplicar para un trabajo de velador en una estación de radio en Los Ángeles. Y siendo velador se dio cuenta de que mantenían los micrófonos apagados a las 3 de la mañana, a las 6 de la Ujú. mañana, que la estación no funcionaba y él les dijo, de repente ya no me acuerdo si lo rentó o les pidió de que por favor le dejaran el micrófono abierto. Y él tuvo la audacia de a las 3:30 de la mañana hablar en español. Ujú. Porque él sabía que todos los jornaleros, todos los braceros, todos los campesinos a esa hora se iban a trabajar y lo único que tenían era el radio para aprender. Y entonces empezó, fue un éxito. Fue la primera voz en español en Estados Unidos Ujú. que le hablaba directamente en español a los mexicanos. Y entonces empezó a hacer un gran vínculo con todos los migrantes y le empezaban a hacer muchas consultas, preguntas, consejos. Oye, mándale saludos a mi tía que está por allá y no sé qué. Oye, ¿cómo le hago para pedir una aspirina? ¿Y cómo le hago para pedir una medicina para el estómago? ¿Y cómo me duele la cabeza? Y entonces empezó a canalizarlos, sobre todo con las medicinas. Y a la hora de estar, pues mandando, no, pues cuando vayas pide tal cosa, no, o la pides aquí, ven a recoger a la estación de radio. Y dijo, se le prendió el foco y dijo, voy a poner una farmacia. Y puso otra farmacia. Y le fue increíble, y puso otra, y puso otra, y puso otra. Y de repente no se dio cuenta y ya era un multimillonario. Es una historia apasionante, ¿no? Tú Es, estás además de todo apasionado contándola. pues es que es muy interesante el tipo, ¿no? Eventualmente regresa a México, vende todo su negocio en Estados Unidos, pone aquí un laboratorio y ya más bien se dedica a disfrutar la vida y se convierte en un gran aventurero. Ujú. Empieza a andar en globo, rompe récords mundiales de ascensos en globo, anda en lanchas de competencia y gana competencias en todo el mundo y le empiezan a gustar los safaris y los animales y entonces empieza a tener, pues se consiguió un chimpancé para tener en el jardín de su casa y una jirafa y no sé qué, y de repente dijo, no, pues fue a Oregon y vio pues un zoológico al aire libre y dijo, yo quiero hacer eso en Puebla. Y fue y pues hizo el Africam Safari. Que es su legado, por supuesto, pero que a lo mejor finalmente es la parte más conocida de Carlos Camacho, pero todo no es la menos, no es la más, o sea, no hay nada poco interesante en la vida de este hombre, ¿no? Fíjate que cuando estaba en Estados Unidos, ya era rico, decidió empezar a tomar clases de pilotaje de avión Ujú. y ganó todas las licencias máximas que podía tener, las consiguió. Total que cuando los gringos deciden ir a Vietnam a masacrar a pobres vietnamitas, pues se apuntó y los gringos lo llamaron y se fue a Vietnam Ujú. a pilotear aviones de carga para el ejército gringo. O sea, estuvo en la guerra de Vietnam, me explico. Produjo películas con Hugo Stiglitz en México en los 70s, etcétera. Salió en un par. No sé, un tipo muy, muy interesante, pero sobre todo, pues alguien que no tenía muchos recursos, no tenía muchas herramientas y que por pura tenacidad y puro tesón consiguió sus sueños. Y eso me parece que es
no es uno de estos personajes que vemos tanto en la televisión, malandros que tienen sueños, no vienen de ningún lado, pero a base de balazos, traiciones y demás consiguen lo Ujú. que quieren. Este quizás te puede caer bien, no te puede caer bien, pero todo se lo ganó a base del sudor de su frente. Y eso hay que admirarlo tremendamente. Estás diciendo una verdad tan grande. O sea, de verdad qué bueno, yo sí aplaudo que podamos llevar a la pantalla y que podamos llevar a glorificar a un personaje que, como tú bien dices, puede ser chocante o no, pero que el tipo tenía un sueño, que trabajó, se partió el alma, tuvo ideas, no dejó de trabajar, dejó el nombre de México en alto en todos los sentidos, y eso es realmente lo que debemos demostrarle a la gente, no un feliz como acaban de enterrar allá en Tláhuac, que a balazos y repartiendo dinero, entonces ahora son Pues sí. los neohéroes, ¿no? Pues sí, digamos, las historias son complejas, nadie es bueno y nadie es malo, hace cosas buenas, y por eso pues luego a los delincuentes no está mal revisitarlos porque son interesantes. Pero sí, ya si vamos Fuiste a muy honrar a políticamente alguien, correcto. Es que, pues desgraciadamente tenemos un país en donde vende ese tipo de historias. pues sí, porque es la realidad de la gente que Sí, vemos día a día, sí, pues, y ¿no? desgraciadamente cuando el gobierno deja esos tipos de espacios, pues alguien los llena Pues sí. y los llena además con las necesidades más terribles de la gente y por eso la siguen. Pero creo que aquí la historia de Carlos Camacho es una historia más inspiradora, ¿no? Muy inspiradora, muy inspiradora para los mexicanos, pues, para quien sea, ¿eh? O Ujú, sea, pues, yo digo, pues también pudo haber nacido en Bolivia o en claro. Marruecos y hubiera sido igual alguien a quien admirar, en el sentido de, pues eso, es alguien que no tenía nada y que quiso algo y fue y lo consiguió por puro tesón. Oye, además de todo, resulta paradójico que un proyecto que se hizo hace tanto tiempo, ahora sea un proyecto de los pocos proyectos sustentables, ¿no? En materia de tener un zoológico, Pues sí. ¿no? Porque hoy en día se ha dado una marcha atrás en todo, en los zoológicos como tal, en los circos como tal, pero es sustentable verdaderamente su idea porque puedes ver a los animales que están en cautiverio, pero en un estado de crueldad como pueden estar en otros lugares, ¿no? Por supuesto, sí. Digamos, no es ideal tampoco un Estoy de zoológico acuerdo, al sí. aire libre, ¿no? Pues traes una jirafa que está acostumbrada a la sabana africana y la pones Ujú. en Puebla, pues no es lo mismo, ¿verdad? Pero es mucho mejor. Es mucho mejor y sin duda alguna, pues sí, inspira a que conozcamos pues las especies que existen en este mundo maravilloso para que podamos inspirarnos a cuidar el planeta y sobre todo pues a Mm. encontrarnos en nuestro lugar en el árbol genealógico de la vida y demás, Y a porque tener siempre cuidado es... con los animales también, Además, por ¿no? supuesto, Que sí. finalmente eso es parte de la historia de este hombre. Pues Digo, sí, todo el mundo por sabe el supuesto. final de la serie, pero hay que tener cuidado y hay que tener Hay mucho que tener, respeto. sí, hay que ser responsable con la madre naturaleza. Oye, quién te acompaña en esta aventura? Hombre, pues tenemos un elenco enorme de muchísima gente muy talentosa. Por supuesto que me acompaña Humberto Zurita, Vanessa Bauche, Antonio Gaona, Cristian Vázquez, Cristina Rodlo, Damayanti Quintanar, Leonardo Daniel. Muchísimos, se me van a, voy a dejar de mencionarlos a Ujú, todos porque la verdad es que se me van a ir. Nos dirigieron los magníficos Álvaro Curiel y Emilio Mayé, ujú. una producción de Fox Teleméxico que tuvo la audacia de venir a México a abrir la tienda y producir una serie pues muy aventados, la verdad, se Ujú. vinieron y decidieron echar adelante el proyecto y pues bueno, ahora muy contentos de que se esté estrenando en las pantallas mexicanas. Claro, oye, ¿tú alguna vez declaraste que era el proyecto más complicado de tu carrera, el más difícil? Puede ser, sí, ¿Sí? yo creo que sí, yo creo que sí. ¿En qué Fueron, sentido, Chema? pues las locaciones eran muy complejas. Hacer un proyecto de época en los 40 que sucede en el campo, partiendo de la Ciudad de México, pues hace que Ujú, todo se vuelva muy complicado. Para llegar a la locación tienes que andar 2 horas de camino, ujú. llegas y ahí empiezas a trabajar tus 16, 17 horas diarias para Uf, luego volver 2 horas de camino. Eso replica los 6 veces a la semana por 6 meses. Se termina siendo una cosa sí, eh, cansadísimo. muy cansada, de un esfuerzo físico mayúsculo. Además de que pues es una serie complicada porque pues sucede mucho en Estados Unidos y no Ujú. nos fuimos a Estados Unidos, todo lo hicimos acá en México. Wow. Sucede mucho en la frontera, que si el río, que si San Diego, California, etcétera, y todo lo logramos ambientar en México y en la Ciudad de México y sus alrededores. Así que pues todo eso comprende muchísimos retos de producción siempre. Oye, este hombre, Carlos Camacho, este personaje que estás interpretando, de alguna forma, ¿te parece que que es un personaje que podríamos recrear en esta época? O sea, el prototipo del mexicano rifado
que tanta falta hace en este momento y es dejarnos en contraposición con el mexicano que tanto se queja de absolutamente todo. Yo estoy convencido de que son muchos más las personas buenas y admirables que Ujú. las personas malas y condenables, por así decirlo. Yo creo que hoy en día hay cientos de miles de Carlos Camacho cumpliendo sus sueños, ya sea trabajando. Hay muchos migrantes que migran dentro de México, algún oaxaqueño que se fue a Playa del Carmen a tratar de encontrar algo, otro que se fue de Guerrero a Ciudad Juárez a trabajar en una planta, otro que de Zacatecas se fue a Arizona, otros mexicanos de más educación que salieron de la Ciudad de México para irse a trabajar a Hollywood, otros que se fueron a Japón, unos que se quedaron aquí y aquí lo logran. Yo creo que hay muchísimos, Claro. muchísimos. Lo que pasa es que siempre es más atractivo el delincuente, o siempre llega a ser un poco más atractivo el traicionero, etcétera, Tenemos el síndrome de dramáticamente. Estocolmo colectivo, ¿no? En Más o este menos, país, puede ser, como les porque tenemos tanto miedo, entonces los admiramos un poco. yo creo que sí, algo tiene que ver de eso, pero yo insisto que somos mucho más la gente Ujú. honesta, muchos más. Estoy convencido de eso. Claro. Hay mucha más bondad que maldad en el mundo en general. Fíjate, ahorita Chema, que estabas comentando los mexicanos que están haciendo ese tipo de cosas, se acaba de dar la noticia hace un par de días de un chiapaneco de la Universidad de la Selva de Chiapas que acaba de ganarse un internado en la NASA. O sea, en contra de todas las posibilidades. En contra de todas las posibilidades. Y sí, así Talento hay. hay, Talento hay, tesón hay de todo. Luego lo que nos hace falta es apoyarnos. Ya ves que claro. luego nos dicen que somos el país de los cangrejos Sí. estos que se impiden unos a otros salir. Eso sí es parte de nuestra cultura. En México sí, de alguna manera a veces el éxito ajeno es el fracaso propio. Y esa es una cosa que sí estamos mal como cultura a veces. Algún día yo platicaba con Chovy Landeros y le decía que en este país lo más penado es el éxito. Sí, Es, a veces parece que es es triste, así. pero yo creo y estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que hace falta en este país es amor. Con que Sí, cuidáramos a uno de nuestros vecinos cada uno, ya estaríamos hechos, ¿no? es Del otro correcto, lado. es correcto. Oye, mi querido Chema, ¿a qué hora? ¿Cuándo se estrena? Se estrena el próximo lunes, no, Ujú, no este que viene, al otro, el lunes 7 de agosto. ujú. Estrenamos aquí en Imagen a las 8 de la noche y vamos a estar transmitiendo la serie de lunes a viernes a las 8 de la noche en Imagen. ¿Con qué te quedas del Capitán Camacho? Con un gran grupo de... Fue tan difícil el proyecto que Ujú. la verdad, con los actores, los directores, las chicas de continuidad, el equipo de cámara, de transportación, de alimentación, la vimos dura, la vimos dura. Nos llamamos los sobrevivientes del capitán, de alguna manera. Fue un proyecto muy duro físicamente hablando, estuvo muy, muy rudo. Pues bueno, como en casi todas las cosas difíciles, uno hace familia y hace Claro. amigos, como vínculos mucho más estrechos que cuando todo sale bien, ¿no? Cuando tienes que batallar literalmente contra las vicisitudes de la realidad, pues Ajá. se forjan lazos muy fuertes y este proyecto lo logró. Y eso yo creo que se tiene que reflejar en pantalla, sin duda, ¿no? Esperemos, no es garantía de nada, esperemos que sí, esperemos que sí. Muy bien, pues mi querido Chema de Tavira, el capitán, próximo lunes 7 de agosto a las 8 de la noche aquí por la señal de Imagen Televisión 3.1 de televisión abierta digital en toda la República Mexicana. Correctísimo. Pues Chema, un placer como siempre. El placer es absolutamente mío.